Una cosa es la autonomía, que tiene que ver con moverse por sí mismo, y otra es la independencia, que tiene que ver más con la dualidad de dependencia e independencia, ¿no? De poderse sostener uno mismo. Y es algo que vamos a poder ir abordando. Pero bueno, yo lo que estuve pensando es que los hijos no vienen con instructivo. Eso es un hecho que implica que los padres se enfrentan constantemente con preguntas sobre su quehacer, que se ubica entre los extremos: límites laxos o límites rígidos, cuidado o descuido, sobreprotección o abandono, culpa o compensación, o sobrecompensación o reparación, hábitos estrictos o hábitos inconstantes. Cómo alimentar una sana autonomía y una sana independencia emocional, sobre todo, pues es una labor muy complicada para los padres de familia. Todo esto, estos ahora sí que conflictos de los que iba hablando, puede caer en buscar ser padres desde un deber hacer y un deber ser que no responde a las necesidades de sus hijos, sino a las angustias que vienen en el paquete de ser padres y madres. Como guían estos conflictos internos que se entrecruzan con la propia historia de cada padre y madre de familia, con su ser hijo y su historia familiar, podríamos pensar que buscar que los hijos crezcan para la vida, para el afuera, con la posibilidad de ser autónomos e independientes, es una guía importante. Recordar que el mundo exterior no funciona como funciona el entre tú y yo, y que la vida está en el afuera puede ayudar. Sin embargo, ¿qué es criar para la autonomía e independencia? De esto es de lo que charlaremos el día de hoy con nuestra querida Paula. ¿Por dónde quieres empezar? Muchas gracias. Pues quisiera empezar por una frase de Eva Rottenberg sobre la crianza, y la voy a leer textual. Dice: la crianza de un hijo implica crear un clima y condiciones suficientemente favorables para que pueda desarrollar su subjetividad, es decir, llegar a sentirse dueño de su vida y de su futuro, pudiendo ser responsable de uno mismo. Y además yo agregaría cuidarse a uno mismo, ¿no? Que tal vez por ahí durante la charla podamos ir como aclarando un poquito qué tiene que ver con autonomía y qué tiene que ver con independencia, ¿no? Porque fue ahí como la duda que surgió un poquito antes. Y a mí esta frase me gustó mucho porque digo, híjole, qué responsabilidad tan fuerte, con razón causa tanta angustia la maternidad y la paternidad, ¿no? Ayudarlos a desarrollar su subjetividad y a sentirse dueños de su propia vida y de su futuro no es cualquier cosa. Y aprender a cuidarse uno mismo y hacerse responsable de uno mismo, creo que es algo que tiene que ver más, tal vez, a favor del tema de la independencia. No sé, ustedes ahorita me dicen cómo lo piensan. Cuando Sandra y yo por ahí platicábamos, porque han de saber que Sandra y yo somos vecinas de consultorio, y entonces por ahí nos agarra el chismecito entre paciente y paciente y el cafecito, y Sandra me invitó al programa y me decía, Sandra, como que qué se me antojaba a mí venir a platicar. Y yo dije, bueno, vamos viendo qué traigo yo ahorita mucho en mente, que se está presentando mucho en el consultorio, y que constantemente los papás se preguntan y se vuelven a preguntar cosas muy similares y son temas como muy recurrentes. Uno es, por ejemplo, el tema de hasta dónde mi hijo me necesita y hasta dónde yo necesito que mi hijo me necesite. Es como una necesidad bidireccional, ¿no? Y también cuando las mamás se van distanciando de a poquito en poquito, que lo puedan hacer con la conexión necesaria y el conocimiento necesario de hasta dónde el niño requiere de su acompañamiento. Y eso a veces no es sencillo, a veces no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque a veces los papás, las mamás, los cuidadores, los adultos que están a cargo del niño están muy nerviosos, están muy angustiados, no saben cómo hacer las cosas, dudan mucho, pero también preguntan y piden ayuda, ¿no? Eso es lo bueno, que también dicen, bueno, no entiendo cómo, no sé cómo, pero vamos a preguntar, a ver si lo que estoy haciendo va por ahí o no va por ahí. Yo creo que sí, tener hijos no es cualquier cosa y es todo un reto, y a mí me gusta mucho de repente acompañar a los papás, como para poder, más allá de educar papás, porque no se trata de eso el psicoanálisis de niños o la terapia con niños. Los que nos dedicamos a niños constantemente tenemos entrevistas o reuniones con papás,
pero mucho es para pimponear ideas, también para que ellos se puedan cuestionar, para que ellos se puedan preguntar, y no es, a propósito, como decía Sandra en la introducción, no es que tampoco los psicoanalistas demos manuales o instructivos de qué hay que hacer con los niños para que sean autónomos o independientes. Yo a veces cuando estoy en las entrevistas me tengo que regresar a hablar de los papás, de su niñez, de cómo vivieron su niñez, de cómo ellos resolvían las cosas, qué tanto los dejaron, qué tanto los acompañaron, qué tanto andaban ahí medio sueltitos por la vida. De repente me encuentro pacientes adultos que me comentan que desde muy chiquititos, desde los 7, 8 años, llegaban solitos de la primaria a casa y se tenían que cocinar algo, calentar la comida, comían solitos. Y uno podría pensar, wow, qué chico tan independiente, qué maravilla, mira, desde los 7, 8 años ya sabía hacerse el huevito y comía solo en la casa. Y por otro lado también podemos pensar, cuánta soledad y qué tanto un niño de 7, 8 años necesita que lo acompañen, ¿no? Bueno, no sé si por ahí quieran decir algo, porque si no les sigo. Sí, yo le agregaría cuánta soledad y cuánta falta de autocuidado, ¿no? También de cuidado para ese chiquito. Y me quedé pensando entonces qué tendrá que ver esta forma en cómo nosotros vivimos nuestra propia infancia, o nuestras propias etapas de la vida con la forma en cómo nosotros somos como padres. O sea, ¿por qué tiene tanta influencia eso? Sobre todo porque me acordé de esta frase tan típica que dicen, si un día soy madre o padre, nunca voy a repetir esto con mis hijos. Y entonces, de pronto, se ven repitiendo de nuevo inconscientemente estas cosas. O sea, cuando ellos dijeron, híjole, si yo las viví tanto, o yo las padecí tanto, como no me gustaría que ellos pasaran por lo mismo, pues por las mismas experiencias. Sí, o te puedes ir al todo lo contrario, ¿no? O sea, es como, no sé, digo, las crianzas de antes, ¿no? En mis tiempos. Las mamás, bueno, por lo menos la mía me ponía a hacer qué hacer, ¿no? Era como, haces qué hacer, tiendes tu cama, haces tal. Igual yo en plena pubertad y adolescencia, por seguro que renegaba y no me gustaba. Pero luego ves cómo quieren hacer todo lo contrario, ¿no? Y quieren de repente resolver todo, que no hagan mucho esfuerzo, si yo lo puedo hacer por ti, lo hago, o si alguien más lo puede hacer por ti, lo resolvemos, pero también es importante ver cómo se puede ir mermando la capacidad del niño de ir solucionando las cosas y de esforzarse. Nos viene muy bien frustrarnos y esforzarnos en la vida, ¿no? Porque sí te da luego como entereza y te hace sentir como una integración, así no sé, yo a veces les digo a los papás que se haga carnita, que todo eso que hablamos, que ponemos en la práctica con ellos se vaya haciendo carnita, es decir, que vaya formando parte de su psiquismo, de su interior, de su mundo interno.